ingeniero, nosotros somos el grupo número 6. Nos encontramos en el laboratorio de control industrial para realizar un circuito de mando mediante dos condicionantes, una de encendido y una de apagado. En este tablero de control, primero tenemos que verificar la fuente de energía que esté conectado. Posteriormente tenemos que verificar que el breaker esté desenergizado para posteriormente realizar las conexiones con el cable que tenemos aquí con las terminales tipo banana. También tenemos que identificar los elementos pertinentes a este tipo de conexiones, como tenemos el paro de emergencia, el pulsador normalmente abierto y el pulsador normalmente cerrado. También tenemos los contactores auxiliares y los contactores principales, y posteriormente tenemos las luces piloto que nos van a indicar que el contactor esté funcionando. Conectamos de la línea fase a un paro de emergencia normalmente cerrado 11-12. Conectamos del terminal número 12 del paro de emergencia al terminal número 13 de un pulsador 1 normalmente abierto. Del terminal número 13 del pulsador 1 normalmente abierto conectamos al terminal número 13 de un contactor normalmente abierto de la bobina KM1. Del terminal número 14 del contactor normalmente abierto de la bobina KM1 conectamos al terminal número 14 del pulsador 1 normalmente abierto. Del terminal número 14 del pulsador normalmente abierto conectamos al terminal número 11 de un pulsador 2 normalmente cerrado. Del terminal número 11 del pulsador 2 normalmente cerrado conectamos al terminal número 23 de un contactor normalmente abierto de la bobina KM2. Del terminal número 24 del contactor normalmente abierto de la bobina KM2 conectamos al terminal número 12 del pulsador 2 normalmente cerrado, que será mi condicionante de apagado. Del terminal número 12 del pulsador normalmente cerrado conectamos al terminal A1 de la bobina KM1, que estará conectada a la luz piloto H1 en el terminal X1. Conectamos el terminal número 12 del paro de emergencia al terminal número 23 de un pulsador 3 normalmente abierto. Conectamos el terminal número 13 del pulsador 3 normalmente abierto al terminal número 13 de un contactor normalmente abierto de la bobina KM2. Del terminal número 14 del pulsador 3 normalmente abierto se conectará al terminal número 23 del contactor de la bobina KM1, que será mi condicionante de prendida. Del terminal número 24 del contactor de la bobina KM1 se conectará al terminal número 14 del contactor normalmente abierto de la bobina KM2. Del terminal 24 del contactor de la bobina KM1 se conectará al terminal número 11 del pulsador 4 normalmente cerrado. Del terminal número 12 del pulsador normalmente cerrado conectamos al terminal A1 de la bobina KM2, que estará conectada a una luz piloto H2 en el terminal X1. Con la línea neutra vamos a conectar la luz piloto H2 del terminal X2 al terminal A2 de la bobina KM2. Después conectamos la terminal X2 de la luz piloto H1, que se conecta al terminal A2 de la bobina KM1, que se conectará a lo que es a la línea neutra. En este circuito de mando contamos con dos contactores principales, KM1 y KM2. En el KM1 contamos con un pulsador número 1 para energizar y un pulsador número 2 para desenergizar la bobina del contactor número 1. En el KM2 contamos con un pulsador número 3 para energizar y un pulsador número 4 para desenergizar la bobina del contactor número 2. Primero energizamos todo el sistema. Como primera condición tenemos la de encendido, que dice que la bobina del contactor KM2 se energizará si y solo si la bobina del contactor KM1 se encuentra energizada. Condición de apagado. KM1 se desenergizará si y solo si KM2 se desenergiza. El funcionamiento del pulsador Z consiste en desenergizar todo el sistema en caso de alguna emergencia. Para finalizar, desenergizamos el sistema apagando el breaker y posteriormente retiramos los cables con los terminales tipo banana desde el punto.